La fecundidad se sitúa en 1,25 hijos, 1,25, ¿no? Sabemos que para el reemplazo generacional hace falta por lo menos un 2,1, 2,15. Bueno, pues la fecundidad se sitúa en 1,25, ¿no? Y los nacimientos han caído un 6% respecto al año anterior. Acumulamos un descenso de un 30% en la última década, y si no nos hubiésemos visto beneficiados por la natalidad de los inmigrantes, este descenso en España habría alcanzado un 44%. Fijaros este dato, que es un dato tremendo. Es decir, en la última década en España ha habido un 30% de caída de la natalidad, pero ojo, hubiese habido un 44% de caída de la natalidad en los últimos 10 años, solo en los últimos 10 años, ¿no? De no haber sido por la incorporación de otro índice muy distinto al nuestro, el de los inmigrantes, ¿no? Que compensa no totalmente, pero en parte, ¿no? Hubiésemos tenido un descenso del 44% en 10 años. En nuestro país mueren más personas de las que nacen, y mientras que la población de más de 65 años supera los 9 millones de personas, los menores de 15 años no llegan a los 7 millones. Estos datos se agravan aún más si nos referimos a algunas comunidades autónomas que a otras, ¿no? Aunque en todas la tendencia es muy similar, pero en algunas, como la nuestra, como la Comunidad Autónoma Vasca, pues todavía los datos son más graves, ¿no? Tengo la impresión de que nos estamos acostumbrando a escuchar periódicamente estos datos, sin calibrar suficientemente lo que implican. La publicación de ese tipo de cifras, cada vez más inquietantes, suscita la lógica preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones. Algunos incluso llegan a mostrar cierto temor por el futuro de nuestra civilización, ya que los flujos migratorios se aceleran por motivo de la descompensación demográfica, o en el mejor de los casos se escuchan algunas voces, pocas por desgracia, planteando la necesidad de implementar medidas para favorecer la natalidad, tales como la conciliación laboral, la lucha contra la especulación en el precio de la vivienda, incentivos directos a la natalidad, etcétera, ¿no? Bien, este suele ser generalmente el ámbito en el que pues socialmente se habla del tema de la crisis de la natalidad, ¿no? Se suele más o menos hablar en estos parámetros. Lo más frecuente suele ser cuando se publica de vez en cuando, ¿no? Ese tipo de datos, la alarma por las pensiones. Ahí va, ¿quién me va a pagar a mí las pensiones, no? Esto no pone en riesgo, pues este sistema social que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Eso suele ser lo más frecuente. También puede haber ese otro riesgo, el que se preocupa por la civilización, por nuestra cultura. Dice, esto hace que nuestra cultura tiene un panorama muy complicado para poderse, porque va a ser fagocitada, ¿no? Va a ser fagocitada por otras culturas, al ser la nuestra, al no tener la capacidad de traer al mundo nuevas generaciones, va a ser fagocitada por otras. Esa suele ser la segunda, voz de alarma que se suele escuchar. Y la tercera, bueno, que ojalá sería más frecuente, pero es la que dice, bueno, ¿y por qué? La de quien genere una conciencia social de presionar, ¿no? De presionar a la clase política para que tome medidas. Recientemente, esta semana, por cierto, se han hecho públicas algunas noticias de cómo, por ejemplo, en Hungría, pues ha habido después de que el gobierno de Hungría haya tomado algunas medidas, digamos, bastante contundentes sobre el apoyo a la maternidad, ha habido un aumento del número de nacimientos de hijos y del número de matrimonios sorprendente. La verdad es que quiere decir que se pueden tomar medidas, y los datos de esta semana de Hungría pues lo demuestran, ¿no? Que el repunte que ha habido, el número de matrimonios y en el número de nacimientos ha sido muy considerable, ¿no? Ahora es verdad que las medidas tomadas por el gobierno de Hungría han sido, fuertes y potentes, ¿no? Para implementar, para apoyar la natalidad. Bien, continúo el artículo. No estamos ante un fenómeno nuevo
en la historia de la humanidad, puesto que la crisis de natalidad ha acompañado a casi todos los declives culturales. Por poner un ejemplo, impresiona leer el siguiente texto de Polibio, historiador grecorromano, quien a mediados del siglo II a.C., en plena decadencia de la Grecia clásica, escribía, atentos a este texto, del siglo II a.C., en el contexto en el que Grecia está decadente, ¿no? Y ahora le va a tocar el paso al Imperio Romano. Entonces, en la Grecia decadente, escribe, ¿no?, pues este historiador el siguiente texto. Dice: en nuestros días, en toda Grecia, la natalidad ha descendido a un nivel muy bajo y la población ha disminuido mucho, de forma que las ciudades están vacías y las tierras en barbecho. Las gentes de este país han cedido a la vanidad y al apego a los bienes materiales. Se han aficionado a la vida fácil y no quieren casarse, o si lo hacen se niegan a mantener consigo a los recién nacidos, o solo crían 1 o 2 como máximo, a fin de procurarles el mayor bienestar mientras son pequeños y dejarles después una fortuna considerable. De este modo, el mal se ha desarrollado con rapidez, sin que nadie se haya dado cuenta. Fin de la cita, de un historiador del siglo II a.C., en el que da una fotografía de la Grecia clásica ya decadente, ¿no? A los pocos años de esta crónica, allá por el año 146 a.C., el Imperio Romano fagocita a la Grecia decadente, hasta que, siglos más tarde, llega también el ocaso del Imperio Romano, acompañado nuevamente de una profunda crisis de natalidad. La Roma decadente de nuevo tuvo otra crisis de natalidad tremenda, y entonces vinieron los bárbaros, que tenían una natalidad muy superior. O sea, es curioso, ¿no? Nil novum sub sole, que se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y claro, las digamos, las civilizaciones, un signo muy pues, digamos, recurrente en su momento de declive ha sido el de la crisis de la natalidad. Continúo con el artículo. Ahora bien, sería muy triste si nuestra preocupación por la crisis demográfica se circunscribiese al temor por el debilitamiento de nuestras pensiones o al miedo a la llegada de extranjeros. Igualmente, sería muy triste esto, sería muy ingenuo suponer que una administración pública vaya a ser capaz de revertir esta tendencia con la mera aprobación de incentivos a la natalidad, por muy necesarios que sean. Y como he dicho, bueno, pues que también obviamente pues son efectivos, y me he remitido a esos datos de, bueno, pues que como el gobierno húngaro ha conseguido, por lo menos en un primer momento, en un plan de choque, pues conseguir un aumento muy grande en los últimos 2 años de natalidad y del número de matrimonios, pero obviamente la natalidad no va a estar circunscrita exclusivamente a medidas de la administración pública. De hecho, las clases sociales más pudientes no tienen un índice de fecundidad superior a la media, y los inmigrantes en España tienen un número de hijos muy superior a los autóctonos, a pesar de que su nivel económico es inferior y sus dificultades objetivas para la conciliación laboral pues son mayores. O sea, es decir, que no se trata únicamente de incentivos económicos, etcétera. Repito, a ver, las clases sociales más pudientes de España, que no tienen problemas económicos de ningún tipo, no tienen más hijos. Luego, a ver, hay otro tema más de fondo, ¿no? Continúo el artículo. Nuestra crisis de natalidad es uno de los signos más evidentes de la crisis de valores que sufre Occidente. En el contexto de una sociedad en la que la calidad de vida se identifica con el mero bienestar, el reto de la maternidad y la paternidad es percibido como demasiado exigente. Y es innegable que la educación de los niños demanda una entrega plena e incondicional. Me atrevería a decir que heroica. Sí, ser padre y ser madre, entregado completamente, ¿no?, a esa vocación, es algo heroico.
Y es algo que no es fácilmente compatible con la cultura del weekend, de la invasión digital, del consumismo compulsivo, del desorden de vida, de la crisis existencial. Ciertamente la maternidad y la paternidad requieren dar la vida en el sentido más amplio del término. La crisis demográfica esconde una crisis de esperanza. Para abordar la cuestión es importante que entendamos que la baja natalidad no solo compromete el futuro de una cultura, sino que afecta en gran medida a su presente. La carencia de niños en nuestras familias, de nuestra sociedad, nos empobrece mucho más de lo que suponemos. De hecho, en no pocas ocasiones hemos constatado que sólo la inocencia de los niños es capaz de arrancarnos de nuestra zona de confort, de nuestro aburguesamiento, llevándonos a entregar lo mejor de nosotros mismos hasta alcanzar el cenit de la madurez, que suele coincidir con el olvido de uno mismo. Nuestra cultura necesita de los niños de forma apremiante, porque pocas cosas hay tan falsas como una alegría sin inocencia. Insisto en estos dos argumentos, ¿no?, de tipo moral que yo he querido reflejar en este párrafo del artículo, ¿no? Uno de ellos es que no sé si somos conscientes, que la carencia, la ausencia de niños en nuestras familias hace que nosotros no lleguemos también a la madurez en nuestra vida, porque la madurez también nace de los grandes retos. Los grandes retos, ese dar lo mejor de nosotros mismos, es lo que nos hace llevar a la madurez. ¿Y qué es lo que te hace dar lo mejor de ti mismo? A ver, lo que te lleva a dar lo mejor de ti mismo es el esfuerzo por tus hijos. Estoy seguro que ahora mismo me están escuchando muchas personas que dicen, eso es verdad, ¿a qué me tiene usted aquí pues currando, que si no fuese por mis hijos seguro que...? Claro, es decir, es que Dios también se sirve de ese don, de ese don de la maternidad y la paternidad, para que eso sí que vence la pereza. Eso sí que es un estímulo para el olvido de nosotros mismos, para pensar más en los demás que en mí. Claro, eso sí, o sea, el don de la paternidad y la maternidad hace que el hombre alcance su madurez en el olvido de sí mismo. Y también otro argumento que aquí que he insistido, pues es el argumento de decir, a ver, es que es plantear, ¿no?, pues una cultura del bienestar y de la supuesta felicidad, del jiji, jaja, frívolamente, ¿no?, sin la inocencia, una alegría frívola, que no esté también apoyada una alegría en la inocencia de los niños, es una alegría aberrante. Es una alegría aberrante, ¿no? Pocas cosas hay tan falsas como una alegría sin inocencia. Son los niños los que nos enseñan lo que es la verdadera alegría. Acordaros de lo que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, porque este mundo tiende a presentar una alegría frívola, que no es verdadera alegría, que está sostenida, esa sonrisa está sostenida por alfileres. Es una alegría que está sostenida, pues eso, por alcohol o por otros ingredientes artificialmente, digamos, que están engañando, ¿no? No es una verdadera alegría. La alegría que no esté sostenida en la inocencia, en el corazón que es capaz de ilusionarse, que es el del niño, es una alegría falsa. Entonces, a ver, claro, obviamente de esto no habla nadie. Hablamos de la natalidad, pues en esos términos, digamos, pues que si las pensiones, que si... a ver, pero no te das cuenta que al margen de eso, no tengas miedo únicamente por el futuro. Tómate en serio el momento presente, porque sin esa maternidad, sin esa paternidad, caemos en una espiral de narcisismo, de plantear una cultura que está encerrada en mi yo, que es mi yo-yo, que nos lleva pues a un callejón sin salida, ¿no? A una decrepitud, nos lleva a una decrepitud mortal, a la inmadurez, Continúo el artículo. A lo anterior debemos agregar lo que supone hurtar a los niños la experiencia de la fraternidad.
El déficit de fraternidad se traduce en la educación en una notable dificultad para la socialización, además de una proclividad para desarrollar la herida narcisista. Si la experiencia filial nos ayuda a tomar conciencia de nuestra dignidad, somos únicos e irrepetibles, ¿no? La experiencia de la fraternidad nos enseña a ser uno más entre todos, algo absolutamente necesario, ¿no? O sea, un breve comentario, ¿no?, de este párrafo. Es que a un niño, cuando una familia trae un segundo niño, un tercer hermano, o sea, un cuarto hermano, los que fueren, los que Dios les dé, ¿no?, es que estamos, entre otras cosas, dando un gran regalo a cada uno al resto de los hijos. O sea, la fraternidad es un gran regalo, ¿sí? Porque desde luego es el mejor referente, la mejor para la educación, ¿no? Es que sin el don de la fraternidad es muy difícil que uno pues crezca, que la educación esté bien encauzada, si no existe la referencia de la fraternidad. Se aprende de esa manera. Incluso, fíjate, cuando es impresionante, ¿no? Hasta cuando en el reino animal, fijaros, cuando en el reino animal de vez en cuando nos echan algunos reportajes en televisión, ¿no? Vemos cómo los cachorros están en gran medida aprendiendo unos de otros, ¿no? Como están continuamente tomando referencia unos de otros cuando juegan, cuando luchan, cuando pelean. Se crece también, o sea, se madura por imitación, ¿no? La carencia de fraternidad es una gran pobreza. Y no únicamente en términos de, claro, que el día de mañana te vas a quedar solo y cuando marchen tus padres ya no habrá nadie más. No únicamente en ese sentido, sino en el momento presente. Es una gran pobreza porque, lógicamente, no te has enriquecido lo que debieras de haberte enriquecido desde esa experiencia de la fraternidad. Y además, así como la experiencia de ser querido y amado incondicionalmente por unos padres, eso pues es algo que te da la autoestima, el hecho de tener hermanos y de tener que aprender que aquí no estoy yo no estoy solito, y que aprender a compartir, aprender a ser uno más, eso también es importantísimo. La experiencia filial te da la autoestima, pero la experiencia de la fraternidad te enseña, pues eso, ¿no?, lo que es el sentido de, pues aprender a integrarte, a ser uno más, aprender lo que es la solidaridad, y a no pretender ser yo el ombligo del mundo, ¿no? Termino el artículo diciendo: decíamos que la paternidad y la maternidad requieren dar la vida, pero la vida es algo que nos supera. Es un milagro que hemos recibido gratis y que estamos llamados a transmitir generosamente. Los creyentes no solemos hablar de reproducción, sino de procreación. Los animales se reproducen, ciertamente, pero los seres humanos procrean. Los progenitores colaboran con Dios creador para dar vida al mundo. Bueno, fijaros que me parece que es una distinción que no sé si hemos pensado muchas veces en ella, pero es muy importante, ¿no? A ver, es que la vida es un milagro. Es que en la vida hay una intervención directa de Dios, del Dios creador, que crea el alma e infunde el alma allá donde los padres están también engendrando la vida. Hay como una colaboración, ¿no?, entre Dios creador del alma y los padres que están engendrando ese cuerpo, ¿no? Por eso se llama procrear, o sea, colaborar con Dios en la creación del mundo. Eso los animales no lo hacen, ellos se reproducen. Pero a ver, nosotros no nos reproducimos, nosotros nos procreamos, que es otra cosa, ¿no? Hay una colaboración con el Dios creador para dar la vida al mundo. Entonces la expresión dar la vida, que es el título que yo he puesto en este artículo, ¿no?, dar la vida, es una expresión que tiene distintas facetas perfectamente sumables, ¿no?, o conjugables. Es
Primeramente, dar la vida es dar tu vida, o sea, sacrificarte tú, entregarte plenamente, porque la maternidad y la paternidad suponen darlo todo. O sea, un padre y una madre no pueden decir, ¿no? Maltratarían a sus hijos y dijesen, bueno, voy a dedicar una pequeña parte de mi tiempo a ser padre y madre. No, perdón, ser padre y madre es darlo todo, es entregar la vida. Por eso existe, ¿no?, en este momento en esta sociedad que tiene esta concepción equivocada de bienestar, un miedo a la exigencia, al sacrificio que requiere la paternidad. A ver, dar la vida es darlo todo. Pero no solo es darlo todo en el sentido moral tuyo de la palabra, sino también en este otro sentido, dar la vida. Es tener conciencia de que la vida es un milagro, es un regalo de Dios. Dios ha intervenido para crear tu vida. Tu existencia, mi existencia, son fruto de un acto creador de Dios que nos ha creado de la nada. Entonces, si mi vida es así de gratuita, si en el origen de mi vida ha habido un acto creador de Dios, sirviéndose de unos padres, yo, ¿cómo voy a recibir un don así y no ser también y no ofrecerme a Dios como instrumento para que Él también dé la vida a un nuevo ser? Obviamente yo también estoy llamado a procrear, puesto que he sido también creado, ¿no?, procreado de esa manera, ¿no? Gratis lo has recibido, dalo gratis, porque la vida es un don de Dios, la vida es un milagro, y en ella obviamente, ¿no?, celebramos el amor de Dios. Bueno, pues me parecía, ¿no?, como os decía, me parecía que era una oportunidad el día de la Natividad de María, pues para felicitarla el día de su cumpleaños. Felicidades, María. Gracias, Joaquín y Ana, por haber dado al mundo pues esa criatura tan maravillosa desde la que vino el autor de la vida.